Mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor esté sobre nosotros. Muchos me han preguntado, ¿pueden los cristianos rendirse al diablo? Esta es una pregunta que lo vamos a tratar en este video. Vamos a leer Mateo capítulo 16, versículos 20 al 23. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ordenó a los discípulos que nadie le dijera que él era el Cristo. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que deberían ir a Jerusalén y sufrió muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Y entonces aparte Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no te permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él a Pedro le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. Aquí vemos un ejemplo muy claro, si un cristiano puede o no ser oprimido. La Escritura establece el hecho de que una persona puede rendirse a Dios e inmediatamente darse la vuelta y rendirse al diablo. Pedro lo hizo. A pesar de que Pedro no había nacido de nuevo, debido a que Jesús aún no había ido a la cruz a pagar por nuestra redención, Pedro fue usado por Dios para traer una revelación del Espíritu Santo, pero luego casi de manera inmediata se rindió al diablo. Pero existe una amplia diferencia entre el rendirse a un espíritu maligno y ser poseído por uno. Es también posible rendirse parcialmente a los espíritus malignos, pero entre más se rinda una persona a ellos, más intentarán estos espíritus influenciarlos y controlarlos. La buena noticia son que los cristianos no tienen que rendirse al diablo o a la carne, pues aprendieron a rendirse al Espíritu Santo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de bendición para justicia? Esto nos lo dice muy claro Romanos 6, 16. La Biblia enseña que cuando usted se somete o se rinde a alguien, eventualmente se convertirá en su sirviente. En ocasiones nos rendimos parcialmente al Espíritu Santo y en ocasiones nos rendimos en mayor grado a Él. No conozco a nadie que esté completamente rendido al Espíritu Santo. Todos estamos trabajando en eso, pero aún no hemos llegado a ese punto de perfección. Lo mismo que es cierto en el lado positivo lo es en el lado negativo. Así como unas personas se pueden rendir parcialmente al Espíritu Santo, puede rendirse parcialmente a los espíritus malignos o puede hacerlo de manera completa. Entre más una persona se rinda a los espíritus malignos, más terreno ganarán estos en ella y eventualmente intentarán poseerla. Le diré una ilustración de un cristiano rindiéndose al diablo. Algunas veces se acercan a mí, quien en algún momento de su vida pueden tener problemas con esto de rendirse a los espíritus malignos. Hoy en día sabemos que muchas personas en algún momento de su vida fumaron y posteriormente en esa parte vuelven otra vez, intentan fumar. En ellos está si se rinden o no a ese deseo de fumar. También los alcohólicos, puede que antes de ser cristiano la persona sea alcohólica y posteriormente han pasado 5 y 6 años y de repente le entra un deseo de tomar. Esa persona es libre de decidir si toma o no. Entonces sabemos que nosotros podemos en determinados momentos rendirnos en una forma parcial al demonio. El Espíritu de Dios dijo, están 3 espíritus lo siguen, al girar a la derecha y se rinde al demonio de la derecha por algún tiempo, luego irá nuevamente, se endereza y actúa correctamente.
Luego tú giras a la izquierda y se rinde al demonio de la izquierda por algún tiempo. Luego gira de nuevo y te enderezas y empiezas a actuar nuevamente como cristiano. Los que se rinden al demonio que están a sus espaldas por algún tiempo y vuelven otra vez, en ocasiones también se pueden rendir a estos tres espíritus, pero en otras ocasiones también se rinden al Espíritu Santo. Esta es la razón por la cual parece que un cristiano tuviera doble personalidad. A veces se rinde al Espíritu Santo, a veces se rinde a un demonio de la izquierda, o a veces vuelve otra vez al Espíritu Santo, vuelve y se rinde a un demonio de la derecha y vuelve al Espíritu Santo. O las personas actúan de modo cuando están rendidos al Espíritu Santo o a los demonios que tiene alrededor. El Espíritu actúa como el demonio el cual estuvo, la persona actúa como el demonio el cual estuvo rendido. Incluso sus familiares llegan a decir, no lo comprendo, es esquizofrénico. Él era un cristiano nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, pero solo porque una persona es llena del Espíritu Santo no significa que sea incapaz de rendirse al diablo. Los creyentes que aún tienen su propia voluntad tienen libertad de escoger. Cuando el Señor nos dijo esto, tenemos que ponernos pilas porque esto es una revelación del Señor. Debemos andar siempre en santidad. Debemos andar en santidad, porque si no andamos en santidad, nosotros podemos ser oprimidos como cristianos por los demonios. Si yo no ando en santidad, puedo hacer las cosas que el demonio en determinada circunstancia me dice. Mi temperamento cambia, mi forma de comportar cambia. Y es lo que nosotros ya podemos decir, esa persona es doble, es bivalente, tiene doble personalidad. Pero la única forma como para uno mantenerse es la santidad. La santidad es muy importante y leer la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios y el Espíritu Santo te muestra o te dirige a ver qué es lo que estás haciendo y si estás haciéndolo bien o si lo estás haciendo mal. Pero tú puedes escoger qué camino elegir, si el camino de la santidad o el camino de los demonios que te hablan alrededor. Acuérdese, estamos en este mundo. Jesús no nos va a sacar de este mundo hasta que llegue el tiempo de dormirnos, pero tenemos en este mundo acechanzas, debemos resistir, y la mejor forma de resistir a los demonios es leyendo y estudiando la palabra de Dios. Si tú lees y estudias la palabra de Dios, vas a culto y te sumerges en adoración, te sumerges en comer la palabra de Dios y alimentarte bien con la palabra de Dios, vas a aprender a distinguir quién es el que te habla y vas a aprender a ser y a sostenerte siempre con el Espíritu Santo. No oigas los espíritus del mundo, oye el Espíritu Santo, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios te bendiga, mi hermano. Amén.